fuego está encendido, alabando a nuestro Dios. El fuego está encendido, con ayuno y oración. El fuego está encendido, alabando a nuestro Dios. El fuego está encendido, mantén el fuego, mantén el fuego, mantén el fuego. Gloria a Dios, aleluya, santo eres mi rey amado, Padre Santo, Padre Eterno. Nuevamente estamos aquí como todos los martes, Padre mío, glorificando, honrando tu santo nombre, Padre mío, mi rey amado. Señor, dándote gracias por esa misericordia tuya, Señor, que hoy nos alcanzó. Hoy nos puso en pie para cosas nuevas, para cosas buenas y preparados para la victoria. ¿Cuánto dicen que están en victoria? Porque hoy estamos en victoria en Cristo Jesús. Porque todos los días con Él son de victoria. Vamos de victoria en victoria, agarrados de la mano de Él. Aquí estamos nuevamente, como todos los martes, presentando aquí por la emisora Bellavista Estéreo 103.6, una inspiración divina, una inspiración de Dios para tu vida y para mi vida, porque todo lo que es inspirado por Dios es para aquellos que se acercan a Él, para los hijos de Dios, porque Él se inspiró para formarnos a nosotros. Él se inspiró para hacer la naturaleza y todo es una inspiración de Él, una inspiración que Él te tomó el trabajo de hacerlo para que tú y yo tuviéramos esa victoria, esa paz, para que tú y yo tuviéramos esa libertad para adorarlo, para bendecirlo. Así que hoy no es día de tristeza, hoy no es día de lamento, hoy es día de gozo, hoy es día de regocijarnos en Él. Así que hoy regocíjate en tu Señor, hoy regocíjate en tu amado, porque Él entra por las puertas de sus atrios. Él abre las puertas de tu corazón, abre las puertas de tu hogar, abre las puertas de tu familia para que Él entre y tome posesión en medio de tu vida y en medio de tu hogar. Oh Señor, gracias, bendiciendo la vida de todos aquellos que están escuchándonos, que están escuchándonos por la emisora, que nos están escuchando por Facebook Live, que nos están escuchando por YouTube, todos aquellos que están ahí pegaditos a la sintonía. Los bendecimos grande y poderosamente. Que el Señor los bendiga en este día. Yo no sé por qué situación estás pasando, pero lo que sí sé, que hay un Cristo de la gloria, que hay un Padre bueno que está pendiente de ti, que está ahí guardándote, que está ahí cubriéndote con tu sangre. Así que no te preocupes, deja la preocupación, desecha la ira, desecha el enojo, desecha toda preocupación que quiera robarte esa relación, esa intimidad, que quiera robarte esa cercanía a nuestro Padre Celestial. Gracias le damos al hermano John Jairo, le damos gracias a Dios por la vida del hermano John Jairo, del hermano Pachón, le damos gracias por la vida del pastor David Reyes, de su esposa Lisette de Reyes, y a todos esos hermanos nuestros de la congregación de Boston. Le damos gracias a Dios por la vida de ustedes, mis hermanos, aquellos que están oyendo, nos están escuchando por la emisora Bellavista Estéreo, a todos los que están ahí pegaditos en YouTube, en Facebook Live, que están ahí pegaditos, le damos las gracias al Señor por su vida. Así que prepárate para escuchar palabra de Dios, para escuchar esa palabra que es viva y eficaz, porque la palabra de Él es viva y eficaz, y sé que hoy trae un refrigerio para tu vida y para tu alma. Y le damos gracias al Señor porque esa misericordia nos alcanzó hoy. Le damos gracias al Señor porque esa misericordia nos sigue todos los días de nuestra vida, nos está siguiendo. Y porque son nuevas, esa misericordia en nuestra vida son nuevas cada día son nuevas. Así que hoy estás estrenando misericordia, hoy estamos estrenando misericordia. Así como estrenamos un par de zapatos, un vestido, en el Señor estamos estrenando misericordia, que es la que nos alcanza, ¿sí? Nos levanta, nos salva, ¿sí? Esa misericordia de Él que está presta para nosotros todos los días. Así que le damos gracias al Señor por todo esto que nos regala.
por todo esto que nos da todos los días, dándole gracias por la vida, por la salud, dándole gracias por todo lo que hace, por todo lo que hará y por todo lo que seguirá haciendo en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Gracias, precioso Rey. Que sea, Padre mío, guardándonos en esta mañana con tu sangre poderosa. Que sea, Señor, que todos esos oyentes que están ahí, Padre mío, mi Rey amado, escuchando, hablarte a ti, Padre mío, porque no soy yo, eres tú hablando, Señor, por medio de esta sierva tuya, Padre. Oh Santo de Israel, que ellos te presten más atención a ti que a mí, Padre mío. Que te presten más atención a ti, Padre mío, porque tú eres la persona más importante en este día. Tú eres la persona más importante en medio de esta reunión y en medio de este programa. Gracias te damos y que controles todo, Padre mío. Controles todo, Padre mío, lo que se quiera levantar contra mis hermanos que se encuentran en otras naciones, en otros países, en otros continentes, que se encuentran aquí en Colombia, que se encuentran aquí en Barranquilla, que tomes control, Padre mío, de los aires, que tomes control, Padre mío, de toda tempestad, de toda, Padre mío, mi llamado, lo que se está presentando en medio de nuestros países, Señor. Que tomes control tú, Padre mío, tú que controlas todo, controla, Señor, controla la fuerza del enemigo, controla, Padre mío, mi llamado, toda tiniebla que se quiera oponer a esto que se va a predicar aquí, a esta palabra que se va a predicar aquí, Padre mío. Gracias, precioso Rey. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra, la Biblia, en Job 1 al 22. Pero yo nada más voy a leer el versículo 22 porque a medida que vayamos avanzando, vamos leyendo es del 1 al 22, pero ahí vamos leyendo. Voy a leer el versículo 22. Que dice, bajo la bendición de nuestro Padre Celestial, bajo la bendición de nuestro amado Jesucristo y bajo la bendición de nuestro amigo, el Espíritu Santo, leemos esta palabra. Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Aquí vemos en esta historia de Job que creo pues y pienso que muchos han leído, ¿sí? La historia que registra aquí la palabra de un hombre llamado Job. Aquí Dios le permite a Satanás tomar las riquezas y los hijos de Job, confiando en que Job seguiría honrándolo. Entonces vemos aquí en este capítulo, nos revela que los ángeles se presentan. Llega un día, se presentan los ángeles ante Dios, ante el Señor. Aparentemente se le permite a Satanás presentarse ante él también, ante nuestro Padre Celestial. Y Satanás aún no está atado, ¿sí? Y no ha sido lanzado al infierno, todavía no, porque ese es un lugar que él no ha estrenado. Ese es un lugar que él va a estrenar cuando Jesucristo venga por su iglesia, venga a gobernar aquí en la tierra. Ese lugar lo está esperando a él, ¿sí? Él todavía no está atado, como muchos dicen que lo atan. No, él todavía no está atado. Él fue lanzado a la tierra. Ya. Vemos aquí que él está acechando libremente la tierra, atacando a los creyentes. Y eso lo vemos aquí en el versículo 7, que dice, el Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Le pregunta, y Satanás le responde al Señor, he estado vagando por la tierra. He estado vagando por la tierra, o sea que es un vagabundo. Entonces vemos que el Señor, sabiendo el propósito de Satanás, decide usar a Job, ¿sí? Dios decide usar a Job, como puede usarte a ti, como puede usarme a mí, ¿sí? En el propósito que Él quiere, porque Él nos escogió con un propósito aquí en la tierra, y Él lo va a cumplir, ¿sí? Él lo va a cumplir hasta que Él venga. Él va a cumplir ese propósito en nosotros. Y vemos que Él nos pone a veces en medio
de problemas, dificultades nos pone a nosotros. Nos pone a nosotros. Entonces vemos aquí que el Señor, sabiendo el propósito de Satanás, decide, ¿sí?, usar a Job. Y un creyente y un hombre, o sea, él era un creyente y un hombre rico, era el más rico de esos tiempos en su país. Eso lo vemos aquí en el versículo 3. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Era el hombre más rico del oriente, o sea que aquí no hay estatus. Aquí el Señor, como puede escoger al rico, como puede escoger al pobre, como puede escoger al blanco, como puede escoger al negro, como puede escoger al bajito, aquí al niño, al adulto, al anciano, al joven, como puede escoger a cualquiera. Puede escoger para un propósito, para cumplir un propósito, ¿sí? Entonces vemos aquí como un ejemplo, vemos aquí en la vida de Job, para desafiar y vencer a Satanás, Dios toma a Job y lo pone en medio de él, entre Dios y Satanás, pone a Job. Entonces Dios le da permiso a Satanás de atacar a Job, quitándole todo lo que él poseía, incluyendo aún sus hijos. Entonces Satanás inmediatamente, mira aquí, inmediatamente sale y usa, perdón, tengo la garganta como en, y usa varias formas. Él va a usar varias formas, y usa varias formas de robar todos los animales que Job poseía, y luego mata a sus 10 hijos. Mire que dice que él salió, ¿sí? Aquí dice, en el 8, entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Mire las cualidades, las características que tenía Job. Hombre intachable, honesto y respeta a Dios y rechazaba el mal. Entonces Satanás le responde al Señor, pero es que Job te respeta a ti, o sea, él le dice, pero es que Job te respeta a ti, pero no es por su linda cara. Él te respeta porque tú lo tienes rodeado, tú lo tienes cercado. ¿Acaso tú no lo protejas a él y a su familia y a sus posesiones? Hace que le vaya bien en todo. Mire lo que le dice Satanás, acusándolo ahí delante de Dios. Y que hace que le vaya bien en todo lo que hace, y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitares todo lo que tienes, seguro que te maldeciría en tu propia cara. Entonces vemos aquí que inmediatamente cuando Dios le da permiso, porque Dios siempre es el que le da permiso a Satanás para tocar a una persona. Satanás no te puede tocar a ti si Dios no le da permiso. Satanás no puede tocar tu finanza si Dios no le da permiso. Satanás no puede tocar tu trabajo si Dios no le da permiso, ¿sí? Y a veces, si Dios le da permiso, es porque hay un propósito, porque Él quiere, ¿sí?, que tú escales más arriba, ¿sí?, que tú te muevas a más arriba, a lo más alto. Para eso es el propósito que Dios lo hace. Si tú no le abres puerta a Satanás, Satanás no puede tocarte. Solo Satanás entra cuando uno le abre puerta al pecado. Cuando uno le abre puerta al pecado, él tiene la autoridad de Dios para tocarlo a uno. Pero si vemos aquí que Job no hizo nada. Job no sabía ni qué era lo que Dios estaba preparando con Satanás, no sabía, pero Dios lo estaba haciendo para probarle al diablo que en la tierra hay justos, hay hombres justos, intachables, ¿sí?, que respetan todavía a Dios.
Cuando Dios permite algo así, es por eso, porque Él quiere probarle a Satanás que todavía hay personas justas, intachables, ¿sí? Que respetan, honestas, que respetan a Dios y rechazan el pecado. Eso es lo que quería probarle Dios a Satanás. Y Tomás a Job. Pero él inmediatamente, cuando Dios le dice así, ¿sí? Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Viene y Dios le dice que puede tocar los bienes de él, puede tocar a sus hijos, pero a Job no lo tocara. La vida de Job le pertenecía a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos aquí que inmediatamente, apenas Dios le dio así, Satanás corrió. A mí me llamó la palabra, me llamó la atención la palabra inmediatamente. ¿Por qué? Porque Satanás apenas le da permiso a Dios para algo, enseguida corre. Que es lo que no hacemos los hijos de Dios. Que Dios nos manda a hacer algo y no corremos inmediatamente, sino que ponemos obstáculos y le ponemos trabas y le ponemos excusas al Señor. No corremos inmediatamente, como hace Satanás, sino que inventamos las excusas para no hacer las cosas inmediatamente. Entonces vemos que sale y usa varias formas de robar todos los animales que Job poseía. Y luego mata a sus 10 hijos. Y en medio de total pobreza y la pérdida de sus hijos, Job reconoce que toda su riqueza y la familia que tenía provenían de Dios. Así que Dios tenía todo el derecho de quitarse. Hermanos, estamos en estos tiempos que estamos viviendo en la tierra y Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. En la pandemia hubo familia entera pues yo no digo el COVID, porque ese es un diablo disfrazado también de COVID. Pero hubo mucha familia que partieron, quizás unos con el Señor, otros de pronto no con el Señor, pero casi por lo general hubieron casi en una casa, en una familia, que se fue el papá, se fue la mamá, se fue el hijo, se fueron los primos, se fueron las tías, o sea, mucha familia quedó pues con ese dolor en su corazón. Y mucha familia le echaron la culpa a Dios. Muchas familias cogieron y maldijeron a Dios. Y vemos aquí un hombre que Dios lo usó para decirle a Satanás: mi hijo me ama. ¿Sí? Y vemos que este hombre, a pesar que perdió bienes, perdió familia, perdió todo, porque todo el mundo lo dejó solo, él no culpó a Dios de nada, ¿sí? Por sus pérdidas, sino que increíblemente bendijo a Dios. Entonces podemos hacer nosotros, ¿sí? Si estamos pasando por esa situación, nadie ha pasado por la situación que pasó Job, porque usted sabe lo que es perder familia, perder bienes, perder amistad, perder todo, y aún la salud, ¿sí? Porque él fue tocado aún en la salud. Usted sabe lo que es eso. Que nosotros pasáramos por esa situación de Job. ¿Qué aldríamos en esa situación? Tú y yo, ¿qué aldríamos? ¿Será que saldría una palabra de adoración para nuestro Padre? ¿Será que, elevaríamos una alabanza a nuestro Padre como hizo Job? ¿Será que si a nosotros nos tocara eso parecido a Job, tendríamos esa alabanza para nuestro Padre Celestial? A decirle: yo te amo,
a decirle, tú eres todo para mí, a pesar que he perdido todo. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre engrandecido, porque así fue que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre engrandecido de Jehová. ¿Será que nosotros podríamos decir eso cuando nos tocara algo como le tocó, cuando nos tocara esto que le tocó a Job? Entonces, ¿será que podríamos glorificarlo en ese momento? Porque Él es la fuente de todo lo que tenemos en esta vida. Y reconozcamos su autoridad sobre nuestra vida. Él dice que Él tiene la llave de la muerte y de la vida. Y Él se la quita, ¿sí? Él es el que la quita y Él la da. Y el momento en que Él quiere tomar una persona, la toma. ¿Y quién le puede decir que no? ¿Quién le puede decir que no? Entonces vemos aquí cómo honramos y deshonramos a nuestro Padre Celestial. El tema es honra y deshonra. ¿Cómo lo estás honrando tú? En el momento del problema, en el momento de la dificultad, en el momento de la enfermedad, ¿cómo honramos a nuestro Padre? ¿Cómo lo estamos honrando? Entonces dice aquí, honrando a Dios en el sufrimiento. Si no alcanzo porque el tema es larguito, si no alcanzo en este martes, el otro martes vuelvo a continuar, porque es algo precioso que hay aquí en este libro de Job, que sé que va a servir mucho para tu vida, que sé que va a fortalecerte mucho en tu vida, porque en estos tiempos hay un pueblo, o sea, en desesperación, en angustia, en aflicción, y esta palabra sé que te va a confortar mucho, porque siempre tengo aquí al frente que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso te va a fortalecer bastante. En Job 2, del 1 al 13, vemos, del 1 al 13 dice, llegó el día en que los seres celestiales vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor. Satanás vino entre ellos porque él se camufla, ¿sí? Él se camufla, en medio del pueblo de Dios se camufla. Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor. El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Satanás le responde otra vez, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, otra vuelve y repite, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Porque no había motivo para que Job pasara por toda esta aflicción. No lo había. Pero a pesar que le quitó, Satanás, con el permiso de Dios, le tocó la riqueza, le quitó todo, le quitó a sus hijos. Dios todavía le seguía diciendo, a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Entonces Satanás le responde al Señor, entre la bolsa o la vida, mejor dar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar su vida. Pero si tú usaras tu poder para lastimar su cuerpo, seguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Cuál era el propósito de Satanás de hacer esto con Job? O sea, de que Dios permitiera esto. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Era de que Job maldijera a Dios. Eso era el propósito de él, de que maldijera a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú maldices a Dios, porque cuando tú te levantas contra Dios, porque cuando tú te quejas con Dios, le estás dando cavidad al enemigo, ¿sí? A que haga contigo hasta para vender. ¿Cuál es el propósito de él? De que tú te salgas del propósito de Dios y que tú pierdas tu eternidad. Ese es el propósito de Satanás. Porque él sabe que ya la venida de Cristo está cerca. Él sabe que ya Cristo está pronto por venir.
que todo esto que está aconteciendo está pronto por venir. ¿Y qué es lo que él quiere? Es eso, que tú pierdas tu salvación, que tú no llegues a esa eternidad que Dios nos tiene preparada, que tu alma se pierda. Entonces él usa todas estas artimañas de él para alejarte de la presencia de Dios, porque son artimañas que él usa. Job no sabía, él no sabía lo que estaba haciendo Dios, él no sabía lo que le había permitido a Satanás, él no lo sabía, Job no sabía nada de esto. Entonces vemos que Satanás, vemos aquí que Dios le permite a Satanás quitarle la salud a Job. Ya no fueron los bienes y los hijos. No se conformó con eso, porque él nunca se va a conformar con atacarte. Él nunca se va a conformar con desesperarte, con afligirte. Nunca se va a conformar. Porque mientras estemos en esta tierra, la lucha con él va a ser cuerpo a cuerpo. Pero la victoria de nosotros es que tenemos a Jesucristo de nuestra parte. Él nunca se va a conformar, porque él va todos los días, apenas tú te levantes y pongas el pie en la tierra, porque mientras estamos durmiendo, nuestro Padre nos está cuidando, nuestro Señor nos está cuidando con sus ángeles. Pero apenas tú te despiertes, pongas el pie en el piso, ya ahí Él se levanta. Se levanta contra tu esposo, se levanta usando a tu esposo, se levanta usando a tus hijos, se levanta usando al vecino, se levanta usando al jefe, se levanta usando a quien menos tú piensas. ¿Sí? Pero es por qué, por eso. Porque Él quiere alejarte de la presencia de Dios. Él quiere que tú pierdas esa eternidad. Él quiere que tú pierdas esa salvación. Esa eternidad que nos está esperando. Que muy pronto vamos a gozarnos en esa eternidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, Él lo que quiere es eso. Él lo que quiere es eso. Entonces Satanás es un ser frustrado. ¿Sí? Él se presentó nuevamente ante Dios frustrado, porque vio que Job no maldijo a nuestro Dios, no lo maldijo, sino que lo bendijo, que lo adoró, ¿sí? Del dolor que tenía por la pérdida de no tanto la riqueza, porque esas son añadiduras, del dolor que tenía por haber perdido a sus hijos, del dolor que tenía por haber perdido a lo que más amaba. Él ahí elevó una adoración a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que Satanás se presenta frustrado ante Dios, porque él es un ser frustrado, ¿sí? Él es un enemigo frustrado, porque cuando él no alcanza su propósito, él se frustra, y es lo que nosotros tenemos que hacer, que todo el tiempo él sea un ser frustrado, que tú siempre estés incomodándolo, que él no te incomoda a ti, que tú lo incomodes a él, que tú le entorpezcas, ¿sí? Lo que él quiere hacer con tu vida y con tu familia y con tus finanzas. Entonces vemos que se presenta todo frustrado de nuevo ante el Señor. Y el Señor le pregunta de dónde viene. Y Satanás le responde que viene de rondar la tierra. Que su intento de hacer que Job maldiga a Dios había fallado. Entonces Satanás no se ha dejado, no se da por vencido. Él no se da por vencido, como les estaba diciendo ahora, ¿sí? Él va a tratar siempre de atacar y atacar y atacar a nosotros como hijos de Dios. Siempre te vas a atacar. Cuando no puede por medio de tu esposo, lo hace por medio de tus hijos. Cuando no puede por medio de tus hijos, lo hace por el vecino. Cuando no puede por el vecino, lo hace por el jefe. Cuando no puede con el jefe, lo hace, pero por algún lado tiene que sacarte de casillas, ¿sí? Entonces vemos que él siempre te va a estar atacando. Entonces que él le dice a Dios que está sobreprotegiendo a Job y que hablaría en contra de Dios si tan solo fuera atacado físicamente. Miren la artimaña. Él le dice, tócale la salud para que vea cómo te maldice. Entonces Dios le dice a Satanás que puede atacar a Job físicamente
siempre y cuando no lo mate. Porque Él no tiene autoridad ni potestad sobre la muerte ni la vida. El que tiene autoridad sobre la muerte y la vida se llama Jesucristo, porque fue el que pagó un precio en la cruz de Calvario por ti y por mí. Satanás no tiene nada. Satanás es el único lugar que le pertenece y que Dios se lo preparó, porque ni Él lo preparó, Dios se lo preparó, es el infierno. Es el único lugar que le pertenece a Satanás, el infierno, que lo está esperando. Entonces, así que Satanás hace que Job experimente el mayor sufrimiento físico posible. No sé por qué enfermedad estás pasando. Yo sé que nadie ha pasado toda esta situación. De pronto, con el COVID, muchos pasaron por esta situación. Muchos perdieron, pues, físicamente fueron atacados por el COVID. Perdieron sus finanzas, perdieron su economía, perdieron sus empresas, perdieron su sustento, perdieron todo, ¿sí? Pero vemos que eso no es nada comparado con la eternidad que nos está esperando. Eso no es nada. A Job no le pareció nada eso. A Job no le pareció nada eso. Porque él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que del polvo me levantará. Y aunque estés en el polvo, Dios te va a levantar. Dios te va a llevar otra vez a esos lugares, a ponerte en lugares privilegiados, como siempre se los he dicho. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Entonces, aquí Pedro advierte a los creyentes en Primera de Pedro 5:8. Lo voy a buscar un momentico. Primera de Pedro 5:8 dice, 5:8 dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Como les estaba diciendo, Él no se cansa. Él todos los días va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Él todos los días. Así que no andes desapercibido. Así que no andes con los brazos cruzados. Así que no andes en la comodidad en que estás, porque Él va a estar como león rugiente alrededor tuyo. Buscando alrededor de esta tierra, buscando al que está desapercibido, buscando al que está en el pecado, buscando al que está cómodamente, buscando al que está que no está en esa relación con Dios. Él lo está buscando. Y que Él no te encuentre desapercibido, porque te va a atacar. Entonces Pedro lo advierte, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, honramos y glorificamos a Dios cuando sufrimos los ataques de Satanás o seguimos la sugerencia de Pedro. Dice, resístanlo, manteniéndose firme en la fe. ¿Cómo vas a resistir tú ese ataque de Satanás? Cuando estás tú fortalecido en esa fe. Que esa fe, y lo dice aquí en Efesios 6, lo dice aquí, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del maligno. ¿Cómo puedes tú contrarrestar los ataques del enemigo? ¿Sí? Cuando te colocas ese escudo de la fe te va a fortalecer, la fe te va a librar del peligro, la fe te va a librar de cualquier aflicción, de cualquier ataque que Satanás venga contra ti. ¿Qué fue lo que fortaleció a Job? La fe que tenía en su Padre Celestial. Eso fue lo que fortaleció a Job. Eso fue lo que lo pudo mantener firme. Que a pesar que estaba con esas armas, que a pesar que le habían quitado los hijos, que a pesar que le habían quitado todas sus finanzas, que a pesar que sus amigos se habían ido, todo el mundo se había apartado, lo único que le quedó a Job fue la fe. Porque eso es lo único que nos queda. Cuando todo el mundo se aleja, cuando todo el mundo te deja de hablar, cuando todo el mundo te echa a un lado, lo que te queda es la fe. Es lo único que te queda es la fe.
Entonces vemos que en Primera de Pedro 5:9 sigue diciendo, Primera de Pedro 5:9, sí dice, resistan al diablo y manténganse firmes en la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, le mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitarán que caigan. Mira esta promesa tan tremenda, ¿sí?, que nos habla aquí en Primera de Pedro 5:9. Entonces vemos aquí que Job permanece firme. Hoy te está diciendo el Señor, permanece firme. No mires ni a derecha ni a izquierda. No hagas como Pedro, que Pedro quitó la mirada de nuestro Salvador, que Pedro quitó la mirada de Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando él quitó la mirada de Jesucristo y puso la mirada en la tempestad y en lo que lo estaba rodeando? Se hundió. Se hundió. Y Dios hoy te dice, no quites la mirada de mí, ¿sí? No la quites. Entonces vemos que Job permaneció firme, mirando al Eterno, ¿sí? ¿Sí? En su fe, incluso aun cuando su esposa le insiste que haga lo que Satanás quería que hiciera, diciéndole, maldice a Dios y muérete. Imagínese usted, tremenda esposa tenía Job, ¿cierto? ¿Qué tal una esposa así? ¿Ah? ¿Qué tal una esposa así? Entonces vemos aquí que aún usó a la esposa de Job, porque como él dice, como es la esposa, yo sé que va a maldecir a Dios, pero vean que a Job no le importó, ¿sí? Él no escuchó la voz de la esposa, porque es que cuando estamos en el sufrimiento escuchamos muchas voces. Escuchamos la voz del amigo, escuchamos la voz del esposo, de la esposa, escuchamos la voz del vecino, escuchamos la voz del hermano o del primo, pero menos escuchamos la voz de Dios. Job no. Job sabía en quién estaba confiando. Job sabía a quién le había creído. Y él ni siquiera escuchó la voz de la esposa. ¿Ah? Él ni siquiera escuchó la voz de la esposa. En el versículo 9... En el versículo 9 del capítulo 2, mire lo que dice. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Imagínese usted. Aquí dice en la palabra, en la Biblia en esta versión dice así. ¿Todavía sigues queriendo ser intachable? Como quien dice, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Todavía quieres seguir ser santo? ¿Todavía quieres seguir puro? ¿Ah? O sea, ella el enemigo, Satanás, estaba usando a la esposa para sacarlo. Pero Job no escuchó la voz de su esposa. Maldice a tu Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió, mira lo que le responde Job a su esposa. Y es lo que Dios nos está enseñando. Que cuando el enemigo venga a atacarte, tú lo que tienes que usar es la palabra. La palabra es lo que tienes tú que usar. Así que, mira lo que le respondió Job a su esposa. Estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero también lo malo. Job le dijo así, vamos a recibir lo bueno y vamos a recibir lo malo. ¿Sí? Pero a veces recibimos lo malo, ¿sí? Pero no es sino para el Señor pasarnos, ¿sí?, de lo malo a lo bueno. Porque de pronto hay áreas en nuestras vidas, de pronto hay algo en que nos estamos equivocando, de pronto hay algo que el Señor está viendo que tú no estás viendo. Y usa todas estas cosas, ¿para qué? Para pasarte de lo que Él está viendo a lo mejor. ¿Sí? Pasarte de lo malo a lo bueno. Porque Él no tiene que probar, Él no tiene que comer, que redarguir, Él no tiene que pasar por el sedazo para poder hacer de nosotros ese hijo, esa hija, ¿sí?,
que lo agrade a Él, que lo agrade a Él. Porque la preocupación nuestra en esta tierra, en estos tiempos, es que nosotros le agrademos a nuestro capitán. Porque a Él es el que tienes tú que agradar. Entonces no pensemos tan mal, o sea, de la esposa de Job, ¿sí? Porque vemos que sus hijos fueron muertos. Me imagino esa mujer llena de rabia, llena de odio, o sea, la aflicción que tenía, el dolor que tenía. Vemos todo lo que estaba aconteciendo también en ella como madre que era. Pero vemos que el corazón de ella no estaba lleno del amor de nuestro Padre Celestial como estaba el corazón de Job. El corazón de Job estaba lleno del amor de Dios. Y de eso que tiene que estar lleno nuestro corazón, para cuando se presenten todas estas cosas, ¿sí? podamos decir como hizo Job, como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová engrandecido. ¿Ya? Entonces vemos y recordemos que ella también había perdido todo. Sus 10 hijos habían muerto y toda la riqueza de la familia había desaparecido. Y Job le responde: si de Dios sabemos recibir lo bueno, también vamos a recibir lo malo. Entonces vemos aquí que Job no maldice. Job maldice el día que nació. ¿Sí? Job no maldice a Dios, sino maldice el día que nació. Y él maldice el día que nació por lo que estaba pasando, porque no es fácil. Yo sé que no es fácil lo que tú estás pasando. Yo sé que no es fácil lo que te está aconteciendo. No es fácil, yo sé que no es fácil. ¿Sí? No es fácil pasar por la pérdida de un ser querido. No es fácil pasar por hambre. No es fácil pasar por necesidades, por aflicciones, por desesperación, ¿sí? Por depresión. No es fácil. Pero Dios hoy te está hablando para que no te quedes ahí, sino para que te levantes. Para que te levantes, ¿sí? A pasar esa prueba junto con Él. Entonces vemos en Job 3, del 1 al 26, dice que Job maldijo el día en que nació y dijo: que desaparezca el día en que nací, que la noche en que se dijo es un niño, se elimine completamente. Que haya tiniebla ese día, que Dios en las alturas no pregunte por él, y que la luz del día no le resplandezca, que la sombra de la muerte lo reclame como suyo, que nubes oscuras lo cubran, que la oscuridad se apodere de él, que la oscuridad arrebate esa noche, que esa fecha no aparezca en ese mes ni en ese año. Mire cómo estaba Job, que había renegado por lo que Dios estaba haciendo. Pero él no sabía por qué le estaba aconteciendo todo eso. El único que sabía todas estas cosas, era Dios y Satanás. ¿Sí? Porque si Dios le hubiera dicho a Job todas estas cosas, de segurito, Dios lo hubiera hecho como Ezequías, cuando por medio de Isaías le mandó a decir que se preparara, que se lo iba a llevar. De segurito Job le hubiera llorado al Señor. Le hubiera suplicado al Señor que no lo hiciera, como lo hizo Ezequiel. De segurito. Que Ezequiel empezó a llorar cuando Dios dijo que se lo iba a llevar. ¿Sí? Me imagino en el COVID, ¿cuántos no le lloraron al Señor que no se lo llevara? ¿Cuántos no le dijeron: Señor, pero mira a mi familia, por favor? Mira, Señor, mira a mis hijos, se van a quedar solos. Mira, Señor. Y le lloraron al Señor. Le lloraron al Señor para que no se lo llevara. Y vamos a buscarlo donde están. ¿Dónde están? Muchos se alejaron de Dios. Muchos no buscaron más a Dios. Muchos porque Dios no les cumplió y perdieron todo. ¿Sí? No quisieron buscar más a Dios. Entonces, si Job hubiera sabido todas estas cosas, él también hace lo mismo, como hizo Ezequías.
Porque el único que supo cuando iba a ser crucificado, iba a morir, era Dios, era Jesús. Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Señor, ¿qué dijo? Pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fue el único que pudo decir eso. Vos no sabía lo que estaba aconteciendo en medio de la vida de él. Pero si vos hubiera sabido, le llora al Señor. Le hubiera dicho que no le hubiera quitado los hijos, le hubiera dicho que no le vaya a quitar su finanza, porque después que iban a decir, ¿a dónde está tu Dios? Después que iban a hablar de él, iban a hablar, o sea, le hubiera dicho cualquier cosa, con tal de que no hubiera pasado por todo esto. Entonces vemos aquí que aquí en esta historia se presentan tres amigos, pero por causa del tiempo, yo creo que lo vamos a dejar para el otro martes, donde se presentan los tres amigos. Entonces vemos aquí donde Dios, por permitirle pasar esta prueba, mira, por permitirle pasar esta prueba a Job, mira, Job se levanta, ¿sí?, a maldecir su vida. A maldecir su vida. Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. En el capítulo 3, del 1 al 26, vamos a dejarlo aquí, donde ya se presentan los tres amigos de Job. Tres amigos que no lo ayudan para nada. Porque cuando estamos pasando por todas estas circunstancias, por todos estos problemas, por el desierto, por valle de sombra, se presentan esos amigos que no ayudan para nada. Se presentan amigos que te ven en la condición que te ven y lo que te ofrecen, ¿sí? Amigos que de pronto cuando estabas en el mundo, festejaste con ellos, parrandeaste con ellos, te dieron licor, y tú derrochaste muchas cosas con ellos. Cuando te ven en esta situación, no aparecen. Y si te ven, lo que te ofrecen es una cerveza. Lo que te ofrecen es otra cosa. Pero nunca te dicen, toma para que lleves a tu casa. Toma para que le lleves a tus hijos. Eso le pasó a Job. Todas esas cosas le pasó a Job. Porque los tres amigos fueron a visitarlo, pero los tres amigos ni le llevaron nada, ni le ofrecieron nada. Entonces el otro martes, vamos a dejarlo aquí, el otro martes seguimos con la historia de Job. ¿Sí? El otro martes seguimos. Hasta aquí